Hola, el pecado y la santidad. Si tú eres cristiano o estás interesado en ser cristiano, debes de saber que toda la Biblia o toda esta gran obra de salvación de las almas se trata acerca del corazón humano, se trata acerca de la corrupción de nuestra alma y cómo redimirnos para ser nuevas personas, personas que establecen su vida conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos buenos, así como Él es bueno, que seamos perfectos, así como Él es perfecto. Entonces, para lograrlo, Dios nos da mandamientos, que de hecho, desde aquel entonces, aquel tiempo ancestral, los más conocidos o los fundamentales son los 10 mandamientos, las famosas tablas de la ley. Estos mandamientos, pues en sí mismos son una verdadera aportación, una aportación muy importante para la ciencia del derecho. De hecho, están retomados en la mayoría, si no es que todas las legislaciones, en todas las normatividades del mundo, forman parte de su núcleo. Y pues los 10 mandamientos, uno cuando los conoce, pues dice, bueno, son pues, son mandamientos muy razonables. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, honrarás a tu Padre, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no presentarás falso testimonio, y así sucesivamente los 10 mandamientos. Y a todos los que se preparan para conocer a Dios, que leen su palabra, pues eso es algo asimilable. Luego del judaísmo se desarrollan otras leyes que son adicionales para que la comunidad judía funcione. Se dice que se acumuló una ley total como de alrededor, voy a decir un estimado porque no recuerdo el número exacto, pero simplemente es importante saber que se acumularon muchas normatividades. Normatividades para la sociabilidad, para socializar, normatividades para la pureza, de la higiene, normatividades de varios tipos, ¿no? De intercambio económico, etc. Alrededor de entre 500 y 700 leyes se hicieron ya después a través del Consejo de Ancianos. Entonces, hasta ahí, pues los cristianos no tenemos ningún problema, ¿no? Sabemos que pues la norma es bastante clara. Está el supuesto, que es el supuesto de la ley, o sea, lo que como debe de ser, y pues está el cómo se infringe esa ley y el castigo para los que la infringen. Ahora, cuando Jesucristo viene y realiza toda su obra, he ahí la cuestión. Cuando yo estaba leyendo la Biblia, por ejemplo, la leía pues la Biblia por completo, y recuerdo especialmente que a mí se me hacía muy pesado llegar a la parte de Mateo, por ejemplo, cuando Jesucristo está enseñando entre la gente, y dice, si ustedes han escuchado que no matarás, pues yo les digo, aún amen a sus enemigos. Si ustedes han escuchado no cometerás adulterio, pues yo les digo que el que mira a una mujer y la codicia aún en sus pensamientos, ya ha cometido adulterio. Entonces,
Jesucristo se vuelve un ataque demoledor al pecado. Jesucristo se vuelve muchísimo más estricto todavía. Dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala y échala a fuego. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo y échalo al fuego. Es mejor entrar manco y ciego al reino de los cielos que perderse por esos pecados. Entonces a mí me causaba, la verdad a mí me causaba tropiezo esa enseñanza. No fue sino hasta que conocí bien la Biblia que me di cuenta que Jesucristo estaba demostrando su amplio conocimiento de la condición humana. En aquel entonces, pues era sumamente impresionante un conocimiento de ese tipo. Hasta el día de hoy es verdaderamente asombroso el conocimiento que tiene de cómo el pecado se gesta y cómo uno debe de combatir el pecado. Sin embargo, recordemos que a Jesucristo se le dio esa comisión de venir a sufrir por nosotros, de venir a sacrificarse por nosotros, por nuestra libertad. Entonces deben de entender que Jesucristo vino a alborotar, vino a buscar una pelea con sus gobernantes. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Así fue como cuando hizo el alboroto en el templo con un látigo hecho de cuerdas, y lo sacó y decía la palabra: el celo por la casa de su padre lo consumirá. Entonces, él mismo lo dice cuando está enseñando y se enfoca en la enseñanza, se enfoca en parábolas. Dice, es que yo hablo de esta manera para que aunque tengan ojos no vean y aunque tengan oídos no oigan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo eleva la complejidad de la enseñanza a propósito, y dice cosas que pueden parecer que confunden. Lo hace a propósito, todo con el fin de realmente evidenciar la verdadera naturaleza de sus líderes, de los sacerdotes del templo, porque se habían envanecido y se habían corrompido. Y además, pues, no solo eso, sino que el propósito de Dios era salvar a su pueblo una vez más mediante el sacrificio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo nos revela la verdad un poco más adelante. Fíjense, uno lo puede inclusive hasta sentir, como aún a pesar de que nosotros incumplimos muchas de esas enseñanzas, pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestras manos. Dice, el que se divorcia de su mujer la somete a adulterio. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos relacionado con mujeres u hombres divorciados? Realmente seríamos muy pocos los que estaríamos aceptos delante de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Realmente es una enseñanza verdadera? Lo que es que es un compromiso con la santidad. Sin embargo, esa prueba súper difícil, porque realmente es una prueba súper difícil, finalmente no la pide. Es como una enseñanza, es una enseñanza de finalmente así es como se ataca el pecado, con esa determinación, en esa profundidad. Sin embargo, lo que nos pide, dice, si me aman a mí, si Jesucristo nos dice, ¿me amas? No, pues sí. Entonces, obedece mis mandamientos.
permanece en mi palabra, si me amas. Y les dice a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Cuando tuvo oportunidad de requerir, ahora sí de pedir que eso se cumpliera, simplemente pidió el amor al prójimo. Y él lo explica, que el tratar a los demás como uno quisiera ser tratado, ahí se contiene la ley y los profetas. Entonces realmente el mandamiento de Jesucristo se trata del amor al prójimo, de la permanencia en él. Y lo demás es una visión hacia la estructura del pecado, una visión hacia realmente el combate contra la corrupción del alma. Sin embargo, así como le dijo al hombre rico que le dijo, maestro bueno, ¿cómo entonces puedo hacerle para salvar, para entrar al reino de los cielos? Y le dijo, ok, pues ama a tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo, todas esas cosas las he hecho desde joven. Ah, muy bien. Entonces, ahora lo único que te falta es, vende todo lo que tienes y sígueme. El joven se puso triste y se fue. Y fue cuando Jesucristo dijo, ciertamente es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Jesucristo estaba decepcionado. Y todos sus discípulos decían, oh, pues entonces ¿quién se va a salvar? Y entonces él los miró fijamente y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún en nuestros pecados, y yo admito también que soy un pecador, aún en nuestros pecados todos nosotros hemos fallado, pues somos seres humanos y nacemos en un mundo caído e imperfecto. Pablo lo puso de esta manera, porque Dios ha sujetado a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces sabemos que todos tenemos algún pecado del cual nos avergonzamos, o pecados, o muchos pecados de los cuales nos avergonzamos y nos arrepentimos. ¿Y hasta dónde llega la misericordia de Jesucristo? La misericordia de Jesucristo dice, si tu prójimo, si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, 7 veces lo debes de perdonar. Ah, ok, entonces nada más hasta 7 veces debemos perdonar, Señor. Yo de cierto les digo que hasta 70 veces 7. Es decir, la misericordia de Dios no conoce límites y se renueva cada mañana. Dios es rico en misericordia y el perdón de Jesucristo es un perdón por todos nuestros pecados. Lo que dice la palabra es que lo único que no se perdona es la apostasía, porque la apostasía es como volver a crucificar a Jesucristo. El negarlo, después de haber creído en Él, es como volverlo a mandar a la cruz. Y el que peca obstinadamente es aquel que no se arrepiente, que falla, cae y peca, pero no se arrepiente y piensa que se va a poder salir con la suya, con ese pecado, y pues piensa vivir pecando para siempre. Y eso no es permitido. Lo real es que uno luche. La lucha es lo que nos justifica. La lucha en contra del pecado. Tal vez pecas porque estás metido en un vicio, o porque estás deprimido, o por muchas diferentes razones. Entonces, Jesucristo perdona siempre y cuando no desistas en la lucha por ser mejor, por ser obediente, por permanecer en su palabra. Entonces, de eso se trata, de hacer nuestro mejor intento de ser obedientes a Dios, a pesar de que caemos. Dice, los tropiezos son inevitables, dice la palabra. Pero aunque caiga el justo, debe de levantarse.
Y así pues la vida del cristiano no es una vida perfecta o una vida como todos pues imaginan o quieren vernos, así de que un santo irreprochable, irreprensible. Pues realmente no lo es así. Nosotros somos finalmente seres humanos que cometemos errores, algunos más que otros. Y el verdadero pecado está en no reconocer que pecamos. El verdadero pecado es tratar de engañar a Dios, y Dios no puede ser engañado. En esto abunda la Biblia de ejemplos entre la oración del fariseo y la oración del otro personaje. Creo que era un recaudador de impuestos, y uno se daba golpes de pecho de decir que no quería ser como el otro, mientras que el otro reconocía su pecado. Y les digo, ciertamente el que Dios escucha es al que practica la verdad. Así pues, el pecado realmente pues es un asunto a vencer, es una cuestión que debemos nosotros de dominar en nosotros mismos. Sin embargo, hay que entender que Jesucristo vino a libertar, y esa parte de la enseñanza, que es muy estricta y muy difícil de cumplir, no fue añadida finalmente al requerimiento de Jesucristo. Si prestas atención, es una enseñanza, pero finalmente no fue añadida como una carga de mandamiento. Él fue muy claro y muy específico: si me aman, cumplan mis mandamientos. Y lo dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, por eso hay muchas personas que no entienden bien el mensaje, y está hecho a propósito para, de alguna manera, probar a las personas a ver qué tanto quieren realmente seguir a Jesucristo. Si los disuade simplemente un alto requerimiento, muchos se hacen judíos, dicen: no, yo mejor me voy con el Padre porque prefiero los 10 mandamientos, pero ignorando de que ya no hay una forma de regresar al judaísmo, especialmente si ni siquiera eres judío. Y el judaísmo ya tiene una exhortación a creer en Jesucristo, y no al revés. El cristianismo no cree en el judaísmo. El judaísmo está invitado a creer en el cristianismo, y finalmente lo que nos espera es una expectativa de juicio. Para todos los que no creen en Cristo les espera un juicio pues terrible, y para todos los que creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, les espera la salvación. Esa es la profecía, esa es la palabra de Dios. Y pues hay que reconocer que pues finalmente todos pecamos, finalmente todos requerimos de la misericordia de Dios todos los días. Por eso el Padre Nuestro es una oración que incluye todas estas verdades de nosotros, que nos equivocamos diariamente. Entonces, así como damos gracias por el pan, pedimos perdón por nuestros pecados, porque Dios sabe que pecamos mucho. Entonces, esa es una forma de mantenerse en el camino, pidiendo perdón por nuestras fallas. Aunque fallemos mucho, eventualmente nos vamos acercando más y más a la forma ideal. Y yo entiendo, en mi particular caso, yo reconozco que peco y me he equivocado, y bastante. Sin embargo, no dejo de creer por eso. Le pido perdón a Dios, perdono a los demás, a los que han pecado en contra mía, y me perdono a mí mismo por haber sido torpe y haber cometido decisiones equivocadas. Entonces, para mí esa es la visión
hacia el pecado desde la perspectiva cristiana. Muchas gracias.